Buenas, vamos a ver ahora la guía de volumetría de redox. ¿Sí? Vamos a hacer la resolución de algunos ejercicios tipo de redox. ¿Sí? Vamos de una a la resolución de ejercicios y mientras tanto vamos repasando algunos conceptos básicos. ¿Sí? Se disuelve una muestra de 1,27 gramos de mineral de óxido férrico. Nos da la fórmula, el peso fórmula. Se reduce el hierro con un reductor de Jones. El reductor de Jones consiste en granulos de zinc amalgamado con mercurio. Luego se valora con solución de sulfato de cerio, estamos hablando de una serimetría en este caso, nos da su normalidad, 0,0584 normal, y se gastan 26,6 mililitros. Nos pide calcular el porcentaje de hierro y de óxido férrico en la muestra, ¿sí? Entonces tengo un mineral, se disuelve, con el reductor de Jones se pasa todo al mismo estado, ¿sí? Entonces el reductor de Jones, en caso de yo tener hierro 3 más, me aseguro que esté todo en hierro 2 más, cosa que yo cuando titule con el serio me aseguro de titular absolutamente todo el hierro presente en el medio, ¿sí? Entonces, este hierro me va a reaccionar con el sulfato de cerio, ¿sí? Entonces, el hierro 2 más me va a pasar a hierro 3 más un electrón, ¿sí? Recuerden que tenemos que balancear las interacciones. La parte de masa está balanceada, hay un hierro de cada lado y después se tienen que balancear las cargas, ¿sí? Tengo dos cargas positivas de un lado, tres cargas positivas del otro lado más tres, más una negativa, dos positivas de este lado, ¿sí? Acá hay dos positivas, dos positivas. Lo mismo con la parte del serio. Tengo el serio 4 más, que se reduce ganando un electrón a serio 3 más. Esas serían las reacciones de mi sistema. Ahora vamos directamente a los datos que nos da el ejercicio. Copiamos las reacciones para tenerlas a mano y tenemos que calcular el porcentaje de hierro en la muestra, ¿sí? Recordemos en las fórmulas que vimos en videos anteriores, el porcentaje de hierro lo podemos calcular como la normalidad del titulante, que en este caso es el serio, por el volumen que se utilizó, por el peso equivalente del hierro, que en redox, recuerden que el peso equivalente va a ser igual al peso fórmula sobre el número de electrones, ¿sí? Que están en la hemirreacción. En este caso sería igual al peso fórmula sobre 1, porque acá tengo un electrón. Es por mol de molécula, ¿sí? Tengo que ir a que haya un mol de cada uno. O sea, que hubiese un 2 y hubiese 2 electrones, igual tengo que dividir por 1. Porción dividido el peso de la muestra. Tengo absolutamente todos los datos, entonces simplemente reemplazar y calculo el porcentaje de hierro en la muestra, ¿sí? Entonces, seguimos con eso. Dijimos que mi solución titulante, o sea, yo voy a tener en mi uretra serio, sulfato de serio, en 2. Y voy a agregar un volumen que dijimos que va a ser de 26,6 mililitros para titular todo el hierro 2 más que voy a tener acá, que me va a terminar pasando a hierro 3 más, ¿sí? Entonces, en el punto de equivalencia consumo 26,6 mililitros. Como lo bueno de trabajar con equivalentes es que la reacción siempre es 1 a 1, entonces voy a tener un equivalente de hierro por un miliequivalente de serio. Serio se me va con serio. Y el peso lo multiplico por el peso equivalente para pasarlo a gramos, ¿sí? Recuerden que siempre me da peso de muestra, me lo piden en porcentaje, tengo que pasar los miliequivalentes a gramos, lo divido y ya tengo el porcentaje en masa, ¿sí? En este caso, peso equivalente es igual a peso fórmula, por lo cual multiplico por 55,85, miliequivalente se me da con el miliequivalente, peso de muestra expresado en miligramos, porque estoy trabajando con miligramos, por 100. Básicamente, ese es el ejercicio, ¿sí? Recuerden, la reacción de equivalente siempre es 1 a 1. Y esto me da que el porcentaje de hierro 3 más es igual al 6,83%. Mismo me pide expresado como óxido férrico. Recuerden cuando me lo piden expresado como, como otro analito, lo único que tengo que cambiar es el peso equivalente del analito, ¿sí?
En este caso, bueno, el punto de equivalencia va a ser el mismo, porque la cantidad de hierro es el mismo. Esto me da la cantidad de miliequivalentes de serio, ¿sí? Mililitros con mililitros. La relación va a seguir siempre siendo la misma, un miliequivalente de hierro por cada miliequivalente de serio. Y 159,69 miligramos de óxido de hierro cada 2 miliequivalentes de hierro. Acá tienen que prestar atención. ¿Por qué 2? Porque en la molécula de óxido de hierro yo tengo 2 hierros. Entonces, un óxido me va a liberar 2 miliequivalentes de hierro. ¿Sí? Por 100 dividido peso de la muestra. De esta manera llegamos a un porcentaje de 9,77%. Y como dice acá el cartel, por cada molécula del óxido hay 2 moléculas de hierro, por lo que se intercambian por mol de óxido 2 electrones. Bien, pasemos a otro ejercicio. Una muestra de 0,814 gramos de mineral de estibinita o antimonita, un compuesto que contiene 71% de antimonio y 29% de azufre y nos da su peso fórmula, se descompone en ácido y el antimonio se oxida a antimonio 5+, con 40 mililitros de permanganato de potasio 0,119 normal. El exceso de permanganato se valora por retroceso con 3,82 mililitros de solución de sulfato de hierro 0,0961. Nos pide calcular el porcentaje de sulfuro de antimonio. Bueno, ¿qué está sucediendo acá? Yo voy a disolver mi mineral, voy a agregar un exceso medido de permanganato de potasio y el exceso que me queda lo voy a titular por retorno con una solución conocida, ¿sí? La diferencia va a ser lo que yo tenga de antimonio. Entonces, reacciones analíticas. Primero, el antimonio me pasa antimonio 5 más 2 electrones, ¿sí? Me quedan balanceadas las cargas. Y el permanganato me pasa a, bueno, manganeso 2 más. Calculo primero el exceso de permanganato de potasio, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Yo conozco cuánto agregué de sulfato de hierro y qué volumen y su concentración. Y eso va a ser igual a los equivalentes que yo tenía en exceso en mi sistema. Entonces, volumen por normalidad del permanganato va a ser igual al volumen por normalidad del sulfato de hierro. Y esa relación se va a mantener siempre, ¿sí? Esto me va a dar 1000 equivalentes de permanganato y esto me va a dar 1000 equivalentes de hierro 2 más, ¿sí? Entonces, donde emplazo los valores que tengo, el volumen de permanganato que yo voy a tener en exceso va a ser de 3,08 mililitros, ¿sí? Entonces, yo sé que lo que me reaccionó con el antimonio van a ser los 40 mililitros que yo agregué inicialmente menos estos 3,08 mililitros, ¿sí? Entonces, mi reacción analítica va a ser esta. El antimonio me va a pasar antimonio 5 más. Y el volumen que yo voy a, que me reaccione con el antimonio, como dijimos anteriormente, va a ser 40 menos 3,08 de permanganato que yo tenía en exceso y lo titulé por retorno, ¿sí? El permanganato, acá me falta una redox, me pasa a manganeso 2 más, ¿sí? ¿Cómo balanceaba estas reacciones? En medio ácido, si esta reacción sea en medio ácido, tengo que primero ver que la cantidad de manganesos sea la misma de los dos lados. En este caso tengo un manganeso acá, otro manganeso acá. Bien. Después tengo que balancear los oxígenos. Agrego del lado que falta oxígeno, tantas aguas como oxígenos tengo del lado izquierdo en este caso. O sea, agrego 4 aguas. ¿Sí? Después balanceo los hidrógenos. Agrego del lado izquierdo la cantidad de protones que me faltan para igualar el lado derecho. En este caso, 4 por 2, 8. Tengo que agregar 8 protones. ¿Sí? Y después balanceamos cargas. De este lado tengo 7 positivas, del otro lado tengo 2 positivos. Para que las cargas me queden balanceadas, tengo que agregar 5 electrones. ¿Sí? Ahí ya tengo la redox del permanganato. Bueno, de todas formas, yo la que voy a usar para mi determinación de porcentaje va a ser esta, ¿sí? Porque los electrones que tomamos en cuenta para calcular los equivalentes son los intercambiados en la hemi-reacción de la
del analito en cuestión, que en este caso sería el antimonio. Bueno, calculamos nuestra fórmula de porcentaje tal como hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Este es mi volumen de permanganato, ya restando el exceso. Esta es la normalidad de mi titulante. Y acá ya empiezo a hacer las transformaciones, ¿sí? La reacción siempre es un miliequivalente, un miliequivalente. Entonces paso ya a miliequivalente de antimonio. Después, si vemos nuestra sal, tenemos 2 antimonios por cada mol de sulfuro de antimonio. Entonces, 1 peso milifórmula de antimonio cada 2 pesos equivalente de antimonio. Bueno, esto no es por la sal, esto es por la redox, ¿sí? Tengo 2 acá. Ya lo paso a peso fórmula y tengo 1 peso fórmula de sulfuro de antimonio cada 2 pesos fórmula del antimonio 3 más, ¿sí? Entonces, de esta forma lo llevé todo a peso milifórmula de sulfuro de antimonio. Siempre tienen que coincidir las unidades, ¿sí? Si no llegamos a las unidades es porque hicimos algo mal, ¿sí? El peso fórmula de antimonio es 339,69 miligramos por peso milifórmula. Entonces, peso milifórmula de sulfuro de antimonio se me da con peso milifórmula de antimonio. Estoy en miligramos de antimonio. Lo divido por el peso de la muestra, también expresado en miligramos, pues estoy trabajando con peso milifórmula y miligramos. Y multiplico por 100. ¿Sí? Entonces, como dijimos, estos son los miligramos de permanganato. Esto sale de la mi reacción, ¿sí? La relación 1 peso milifórmula a 2 pesos equivalente. Y de 2 pesos milifórmula de antimonio por cada peso milifórmula de sulfuro antimonioso de la estructura molecular. Sabiendo esto, obtenemos que el porcentaje de sulfuro de antimonio es de 45,83%. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, se precipita el potasio contenido en 0,314 gramos de sulfato de potasio y nos da el precipitado, ¿sí? Con su peso fórmula. Ese precipitado lavado se disuelve en 50 mililitros de permanganato de potasio 0,1 normal. El nitrito se oxida a nitrato y el cobalto 3 más se reduce a cobalto 2 más. El exceso de permanganato se valora con 22,1 mililitros de hierro 0,11 normal. Calcular el porcentaje de sulfato de potasio. Bueno, este ejercicio es muy similar al que hicimos recién, ¿sí? Yo tengo sulfato de potasio que se lo hace precipitar y ese precipitado me va a reaccionar con un exceso medido de permanganato de potasio, que después ese exceso medido lo voy a titular por retorno con hierro. Entonces, con ese retorno puedo calcular cuál fue el volumen que realmente me reaccionó el permanganato con el precipitado, y eso se relaciona 1 a 1 con el sulfato de potasio, ¿sí? Porque como vemos en la fórmula, el precipitado tiene 2 potasios, el sulfato de potasio tiene 2 potasios. Entonces podemos intuir que la reacción va a ser 1 a 1, ¿sí? Entonces, sulfato de potasio precipita como este precipitado, este nitrito de cobalto, sodio y potasio, ¿sí? Esto me va a reaccionar con el permanganato de potasio, como acabamos de decir. Reacción analítica, tengo el nitrito de cobalto y que me da nitratos y cobalto 2 más. Balanceo masas, agrego agua, balanceo protones y balanceo carga, ¿sí? Y tengo la misma reacción, como vimos antes, del permanganato de potasio. Calculo el exceso de permanganato como hicimos la vez pasada. Tengo el volumen de hierro que consumí, tengo su normalidad, va a ser igual al volumen por la normalidad de permanganato. Tengo todos los datos, ¿sí? Lo reemplazo, despejo y me da que mi exceso de permanganato va a ser de 24,31 mililitros. Inicialmente teníamos 50, entonces veo qué volumen me reacciona con el precipitado. 50 menos 24,31, 25,69. Entonces, con esto procedo a calcular el porcentaje de sulfato de potasio que tenía, ¿sí? Esto utilizando la misma fórmula que veníamos usando. Sé el volumen que me reaccionó el permanganato, lo saco de acá, con el precipitado. Tengo su normalidad, me da la cantidad de miliequivalentes, mililitros o mililitros, de permanganato. Sé que un miliequivalente del precipitado me reacciona con un miliequivalente de permanganato. Es la gran ventaja de trabajar con miliequivalentes. Lo sigo repitiendo. Ya lo tengo expresado en miliequivalentes de precipitado, ¿sí? Tengo la masa de precipitado
y tengo los electrones en la de mi reacción. Yo con eso, o sea, como dijimos, que el peso equivalente es igual al peso fórmula sobre el número de electrones. El peso fórmula lo sacamos con la fórmula ¿cómo se llama? De la estructura molecular, y este 11 que vemos acá abajo sale de la mi reacción. ¿Sí? Entonces ese es el peso equivalente. Con eso saco la cantidad de equivalentes que tengo de el precipitado. A su vez, tengo la relación de masas entre el sulfato de potasio y los gramos del precipitado. ¿Sí? Como dijimos, un mol de sulfato de potasio da un mol de precipitado. Entonces tengo acá un peso fórmula del sulfato, un peso fórmula del precipitado. Entonces ahí se me da gramo de precipitado con gramo de precipitado y me queda todo expresado en sulfato de potasio, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Sí? Ahí tenemos que ir haciendo cambio de unidades hasta llegar a lo que me pide el ejercicio. Multiplico por 100, divido por el peso de la muestra, que es 0,3314 gramos, y tengo el porcentaje de sulfato de potasio final, ¿sí? Que es 12,96%. Vamos al ejercicio 8. Dice, se determina el cromo de una muestra de 0,32 gramos. Se disuelve y se oxida el cromo 3 más a dicromato, tratándose con exceso de persulfato de amonio. Se calienta a ebullición y se agrega exactamente 1 gramo de sal de mor y se titula el exceso de hierro con disolución de dicromato potasio 0,05 normal, gastándose 8,77 mililitros. Y me pide calcular el porcentaje de cromo expresado como óxido crómico, ¿sí? Bueno, tengo una sal, se disuelve, se agrega en exceso hierro, y ese hierro que yo agregué en exceso lo titulo por retorno con una solución conocida de dicromato de potasio. Este ejercicio puede variar un poco porque el cromo da dicromato, que ese es el analito que yo titulo, y a su vez utilizo una solución conocida de dicromato para titular mi exceso de hierro, ¿sí? Pero bueno, primero dijimos que el cromo se oxida a dicromato, ¿sí? Tengo el cromo 3 más, pasa a dicromato, balanceo primero masas, este 2 viene de acá. Una vez que tengo esto, agrego tantas aguas como oxígenos tengo del lado derecho, por eso agregué 7 aguas. 14 protones porque tengo 7 aguas y después balanceo carga, ¿sí? Esto ya está balanceado. Tengo 3 cargas positivas acá, 8 negativas más 14 positivas, 8 positivas de la derecha. Bien. Este dicromato reacciona con un exceso medido de hierro, ¿sí? Entonces, el dicromato vuelve a reducirse a cromo y el hierro pasa a hierro 3 más. Y me va a sobrar algo de hierro en exceso, ¿sí? Voy a tener hierro 2 más en el medio en exceso. Entonces, en realidad esto me pasa en la primera. Este sería el exceso que estoy midiendo. Calculo los equivalentes de hierro agregados. Yo sé que agregué 1 gramo de sal de mora. Entonces, 1 gramo de sal, tengo un peso milifórmula de sal, son 0,3922 gramos. Tengo un peso milifórmula de hierro por cada peso milifórmula de sal y un miliequivalente por un peso fórmula porque cada en mi reacción intercambia un electrón, ¿sí? Entonces, en total tengo 2,55 mil equivalentes de hierro en mi sistema. Yo puedo medir el exceso, sé cuánto dicromato le agregué para titular el exceso. Entonces, el volumen del dicromato por la normalidad de dicromato me da la cantidad de mil equivalentes de hierro en exceso, ¿sí? Entonces, para calcular la cantidad de mil equivalentes, 8,76 mililitros consumí de dicromato por su normalidad me da 0,4385 mil equivalentes de hierro en exceso. 2,55 menos esos 0, esto 2,55 menos esto me da lo que me reaccionó con el dicromato liberado por el cromo que yo tenía en mi analito, ¿sí? Entonces, esto es lo que consumimos en la reacción, 2,1115 mil equivalentes de hierro. Entonces, tenemos dicromato que pasa a cromo 3 más, ¿sí? Y el hierro 2 más que me pasa a hierro 3 más. Entonces, procedemos a calcular el porcentaje de óxido de cromo, como
volumen del titulante, que en este caso es hierro, por la normalidad, por el peso equivalente del óxido de hierro, si en este caso, por 100 dividido el peso de la muestra, ¿sí? Siempre utilizando la misma fórmula. En este caso, 2,1115 son los mil equivalentes de hierro. Sé que la reacción es 1 a 1, mil equivalente se va con mil equivalente. Tengo mil equivalente de óxido de cromo, lo tengo que pasar a gramos, ¿sí? En el peso fórmula del óxido de cromo es 152. Yo tengo 6 mil equivalentes cada 2 cromos, ¿sí? Tal como tenemos acá. Entonces se divide por los 6 electrones por 100 dividido peso de la muestra, que es 0,32, ¿sí? En este caso, tengan en cuenta que por cada cromo, en realidad, intercambio 3 electrones, ¿sí? Pero en este caso, como la sal tiene 2 y ya la mi reacción es con 2, se divide directamente por 6, ¿sí? Y entonces el óxido de cromo da 16,71%. Vamos con otro. Se determinó el contenido de ácido sulfúrico en aire. 10 litros de aire se burbujean por una torre de absorción que contienen cloruro de cadmio en solución. La solución se trata con 20 mililitros de solución de yodo 0,0107 normal y se acidificó, con lo cual el sulfuro se oxidó a azufre elemental. El exceso de yodo se valoró con 10,1 mililitros de solución de tiosulfato de sodio, ¿sí? Nos pide calcular el ácido sulfúrico en aire expresado en ppm y nos da la densidad del aire, que es 1,2 por 10 a la menos 3 gramos por mililitro. Bueno, planteo mi sistema. Yo tengo sulfuros que van a pasar a azufre sólido, ¿sí? Yo agregué yodo, que va a pasar a yoduro, y me va a reaccionar con la cantidad equivalente que yo tengo de sulfuros. Y el exceso que yo tenga de este yodo, esto es una iodometría, ¿sí? Lo voy a titular con tiosulfato, ¿sí? O sea, agrego un exceso medido de yodo, titulo por retorno el exceso y por diferencia puedo conocer la cantidad de equivalentes que yo tenía de sulfuro en mi sistema, ¿sí? Entonces, valoración por retorno. El tiosulfato pasa a tetrationato y el yodo pasa a yoduro. Yodo en exceso. 10,1 mililitros que usé de tiosulfato por su normalidad, que es 0,012 miliequivalentes por mililitro. Entonces tengo un excedente de 0,1212 mil equivalentes de yodo, ¿sí? Entonces calculo los mil equivalentes que me reaccionaron con el ácido sulfúrico. Mil equivalente de ácido sulfúrico es igual a 20 mililitros por 0,107 mil equivalentes por mililitro menos esos 0,1212 mil equivalentes de yodo que titulé por retorno, ¿sí? Entonces me da que los mil equivalentes de ácido sulfúrico van a ser igual al 0,0928 mil equivalentes, ¿sí? Esto sale de acá. Bien, seguimos. Entonces, procedemos a calcular las ppm que yo tengo de ácido sulfúrico. Ya tengo la cantidad de mil equivalentes que tenía en mi sistema. Lo único que tengo que hacer es pasar esos mil equivalentes a masa y expresarlos en ppm. ppm es microlitro por mililitro, ¿sí? Entonces, microlitro por litro, perdón. Entonces, tengo estos 0,0928 mil equivalentes por el peso equivalente del ácido sulfúrico, que es 34 miligramos sobre 2, porque estas son la cantidad de electrones intercambiados en la mi reacción. Divido la densidad del aire, paso miligramos a mililitro. Divido el volumen donde tenía contenido esta cantidad de ácido sulfúrico, que son 10 litros, y tengo 1000 microlitros por mililitro, simplemente es un cambio de unidades para que me quede en ppm, ¿sí? 131,47 ppm. Bueno, vamos entonces con el último. Nos dice que tenemos una solución que contiene iodato y periodato, que denominaremos X, ¿sí? 50 mililitros de la solución X, pH ajustado por buffer borax, ¿sí? Esto sería un pH básico.
Se trata con un exceso de yoduro de potasio. El iodato se reduce a el periodato a iodato, ¿sí? Entonces el yodo liberado se titula con 18,4 mililitros de tiosulfato de sodio, ¿sí? 0,1 normal. Entonces yo en la primera parte, si bien tengo una mezcla de periodato y iodato, lo único que estoy titulando va a ser el periodato. Lo demás no me va a reaccionar. Es en medio básico. Entonces tengo iodato, me va a pasar a el periodato a iodato. Entonces, ¿cómo balanceamos esta ecuación? Agregamos el doble de oxidrilos de, con respecto a los oxígenos que yo necesito titular, equilibrar en la ecuación. De este lado tengo 4, de este 3, entonces me falta 1, sumo el doble de oxidrilos que me faltan. En este caso quedan 5. ¿Por qué? Porque después del otro lado yo voy a agregar agua, voy a estar sumando oxígeno. ¿Cuántas aguas como protones tenga del lado derecho? En este caso serían un agua, ¿sí? Voy a agregar una molécula de agua y después lo que hago es balancear las cargas. Tengo una negativa de cada lado, dos negativas sumadas por los hidronio, entonces sumo dos electrones, ¿sí? Esto lo balanceamos así, ¿por qué? Porque estamos en medio básico, ¿sí? Esta es el método de ion-electrón para medio básico. Entonces, formalidad del iodato básicamente va a ser igual al volumen de tiosulfato por su normalidad, me da la cantidad de mil equivalentes que yo tengo, eh, por un peso fórmula sobre 2.000 equivalentes, pues me pide expresarlo en formalidad, entonces lo tengo que pasar a formalidad. Este 2 viene de los electrones intercambiados, por 1 dividido 50, que es el volumen en el cual están contenidos esta cantidad de 1.000 equivalentes en- de periodato. Entonces me da que mi concentración es 0,0184 formal, ¿sí? Mil de yodo, obviamente, igual a mil de iodato, ¿sí? Después, punto B. Dicen que 10 mililitros de la solución se acidifica fuertemente y se agrega un exceso de yoduro de potasio. El yoduro va a liberar yodo, ¿sí? Que se titula con 48,7 mililitros de tiosulfato de sodio. Se va a liberar una cantidad igual, va a ser igual que el caso anterior, equivalente a la cantidad que yo tenga de iodato. En este caso se van a titular los dos, el periodato y el iodato. La ventaja es que yo la concentración de periodato ya la conozco. Entonces lo que puedo ver, lo que puedo calcular es cuánto periodato voy a tener estos 10 mililitros y ya restarlos de mi sistema, ¿sí? Entonces mi periodato va a pasar a yodo, ¿sí? Y el yoduro va a pasar a yodo. Y yo todo este yodo lo voy a titular después con tiosulfato, ¿sí? ¿Qué pasa en este tipo de ejercicios? Tanto el iodato como el yoduro me liberan yodo. Y yo lo que titulo, en realidad el tiosulfato lo que me interesa es el yodo liberado por el yoduro que tengo en el sistema. En estos casos lo que se hace como un artilugio matemático en el cual para sacar el peso equivalente se suman los electrones de las 12.000 reacciones, ¿sí? Los 7 electrones de acá y un electrón de acá. Esto sucede porque ambas especies liberan yodo, que es la que me van a reaccionar con con mi titulante, ¿sí? Así que tengan cuidado en todas las reacciones donde vean que lo que va a reaccionar con mi titulante viene liberado por dos reacciones, hay que tener en cuenta esta consideración. Nada, como en A ya calculamos la concentración de iodato, podemos ver el total de tiosulfato que se agregó en agregado, que fue para valorar el yodo liberado por el mismo, ¿sí? Entonces, los moles de iodato van a ser igual a 10 mililitros por la formalidad, ¿sí? Esta la calculé en el punto anterior. Esto lo calculamos en el punto A. Yo voy a tener 0,184 pesos milifórmula. Esto lo tengo que pasar a peso equivalente. En este caso, el peso equivalente, ¿cuánto va a ser? Peso equivalente va a ser igual al peso fórmula sobre 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiosulfato que yo voy a tener acá va a estar reaccionando con el yodo que voy a tener acá, liberado tanto por esta reacción
como por esta reacción. Entonces considero los dos efectos. Entonces 0,184 pesos milifórmula por 8 pesos milifórmula por cada peso equivalente. Debería ser acá. Pesos milifórmula. Acá es peso equivalente, perdón. Y lo de abajo es peso milifórmula, ¿sí? Me da 1,472 peso mil equivalente de periodato. Entonces, estos equivalentes consumieron un determinado volumen de tiosulfato, ¿sí? Bueno, recuerden que mi sistema tenía periodato y iodato. Todo va a liberar yodo y el yoduro. Yo ya puedo restar el volumen, yo sé que parte de ese tiosulfato se va a consumir por el periodato, ya lo conozco, puedo calcular qué volumen me va a representar esos mil equivalentes de iodato que calculé antes. Entonces, dije que tengo 1,462 mil equivalentes, mi tiosulfato es 0,1 normal. Sabemos que volumen por normalidad es igual a 1000 equivalente. Esto sale de acá. Entonces, 14,72 mililitros de tiosulfato 0,1 normal voy a necesitar para titular esos 1,472 mil equivalentes de yodo liberado por el periodato. El resto del volumen me va a reaccionar con el yodo liberado por el iodato. Entonces, ¿qué hago? Los 48,7 que son el volumen total, se los resto por el volumen que me reaccionó con el yodo liberado por el periodato, lo multiplico por la normalidad del tiosulfato, por 1 dividido 6, este 6 sale de la reacción del iodato, ¿sí? Vamos a escribirlo acá, tengo el iodato, me pasa a yodo, ¿no? A medida de yodo. Entonces, tengo que agregar tantas aguas como oxígenos, esto es en medio ácido, tengo que agregar 3 aguas acá, 6 protones de este lado, porque tengo 6 acá, y después tengo que balancear cargas, ¿sí? Tengo, no tengo ninguna carga acá, tengo 5 cargas acá, entonces agrego 5 electrones, ¿sí? Acá tengo 5, pero recuerden que también tengo el yoduro, que me va a liberar media de yodo, ¿sí? Y más un electrón. Entonces, estos 6 salen de sumar estos 5 más este electrón de acá. Por 1 dividido 10 mililitros, ¿sí? Que es el volumen, este es el volumen de alícuota que tomé. Esto me da que la formalidad del iodato es 0,057 formal. Había uno más. El ejercicio 13. Se analiza una mezcla de yoduro de potasio y bromuro de potasio y sustancias inertes, ¿sí? Se disuelve 1 gramo diluyéndose a 200 mililitros. O sea, el gramo de muestra lo diluyo en 200 mililitros. Tomo 25 mililitros de esa solución, se tratan con bromo medio neutro, el yoduro pasa a iodato, se elimina el exceso de bromo, se agrega exceso de yoduro de potasio y se titula el yodo liberado en medio ácido con tiosulfato de potasio. Con dicho proceso se gastaron 40,8 mililitros, ¿sí? Entonces, en la parte A de mi mezcla titulo únicamente el yodo, ¿sí? Ya que el bromo lo saqué del medio. Después, 50 mililitros de la muestra de A se oxidan con dicromato de potasio en medio ácido fuerte, el yoduro pasa a yodo y el bromuro pasa a bromo. Se destiló y se recogió el yodo y el bromo en solución con exceso de yoduro. O sea, en el punto B se titula todo con tiosulfato, pero en este caso se titula tanto bromo como yodo. Es parecido al ejercicio anterior. En el ejercicio A titulo solo una especie, en el B las dos juntas. Por diferencia puedo sacar cuánto tengo de bromo, ¿sí? Nos pide calcular el porcentaje de yoduro de potasio y bromuro de potasio en la muestra, ¿sí? Bueno, ya un poco como mencioné, en el punto A pasa el yoduro a iodato, ¿sí? Entonces en mi sistema lo que va a pasar es esto, ¿sí? El yoduro pasa a iodato habiendo 6 electrones en juego, ¿sí? A su vez,
el yodo, el yoduro del sistema, o sea, yo voy a tener Milden-Mayer con exceso de yoduro de potasio, va a liberar yodo. O sea, voy a estar en un caso similar al anterior, donde tanto mi analito como mi reactivo auxiliar liberan yodo los dos. Entonces mi tiosulfato va a reaccionar con lo que tengo en Milden-Mayer, que va a ser, en realidad me reacciona con el yodo, el tiosulfato, ¿sí? Que viene parte de acá y parte viene de acá. Entonces, a la hora de calcular los pesos equivalentes, tenemos que considerar los electrones que vienen de ambas especies. Calculo el porcentaje de hidruro de potasio. ¿Qué dijimos? Es el volumen que consume de tiosulfato por su normalidad. ¿Sí? Consumimos 40,8 de tiosulfato. Esto me da los miliequivalentes de tiosulfato. ¿Sí? Y sé que lo multiplico por un peso, el peso miliequivalente de yoduro de potasio para pasarlo a masa, ¿sí? Tengo mil equivalentes sumado con mil equivalentes y esto es el peso fórmula de yoduro de potasio dividido 6, ya que viene de un electrón más 5 electrones, ¿sí? Por 200 dividido 25, este es el volumen total y este es el volumen de la alícuota, ¿sí? O sea, yo divido por 25 y calculo la cantidad de gramos por mililitro y lo multiplico por los 200 mililitros donde disolví el total de mi muestra, ¿sí? Por 100 dividido el peso de la muestra me da el porcentaje que yo tengo de yoduro de potasio. Entonces, 45,15%. Recuerden que en mi muestra tengo yoduro de potasio, bromuro de potasio e inertes. Entonces, el porcentaje de bromuro no lo puedo calcular por diferencia. Entonces, el punto B, yo voy a estar titulando mi bromuro, que me va a liberar bromo, y el yoduro me va a liberar yodo, ¿sí? Entonces, calculo primero como si fuese todo yodo. Yo tomo un volumen de 50 mililitros, consumo 29,8 mililitros de tiosulfato 0,05 normal, lo multiplico por el peso de yoduro de potasio, y en este caso es dividido 1, ya que se intercambia solo un electrón, y me da que el porcentaje de yoduro de potasio es 98,94%. Entonces, sabemos que el porcentaje de yoduro de potasio es 45,15%. Entonces, y sé que de esto parte también es bromuro, ya que yo supuse que fuese todo yodo, pero en realidad parte es bromo, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es un artilugio diciendo que el porcentaje de bromuro de potasio va a ser igual a este 98,94% menos el 45,15% por el peso molecular del bromuro de potasio dividido el peso molecular del hidruro de potasio. Y me da que el porcentaje de bromuro de potasio es 38,57%. Y bueno, eso fue todo sobre la resolución de ejercicios tipo de volumetría redox. Cualquier duda quedo a disposición.